Hola amigos, muchas gracias por haber dado clic en este video. Quizá eres un viajero o tal vez estás mucho tiempo fuera de casa sin acceso a un enchufe, pues el día de hoy te traigo una solución para tus dispositivos que están descargados en el día a día, tales como pueden ser tu celular o tus audífonos. Te traigo la batería portátil de Xiaomi de 20.000 mAh. Comenzamos con la intro. Comenzamos con el unboxing de este cargador portátil de Xiaomi. Este producto fue comprado en una tienda oficial de Xiaomi ubicada en Miraflores. Esta no es una mención pagada por si acaso. Como pueden ver aquí tengo mi boleta de compra y me costó 80 soles con una garantía de 6 meses en caso de fallas del producto. En la bolsa van a poder ver el número de WhatsApp de la tienda para que contacten y soliciten información. Ya pasando hacia la caja, comenzaremos viendo sus características. En la parte frontal encontramos la capacidad total de carga de la batería, que es de 20.000 mAh, carga a 18 watts de potencia. En la caja trae un cable micro USB y la batería tiene entradas USB-C y micro USB. Los dibujos y textos impresos en la caja son planos, sin nada en alto relieve. En ambos laterales podremos apreciar el símbolo de la marca Xiaomi, abajo un pequeño mensaje y en la parte trasera visualizamos las características de la Power Bank junto al código de verificación, el cual debe ser rascado para poder acceder a él. Al rascar veremos un número muy largo. Este número debe ser ingresado en la página que se indica en la caja. Al poner el código le damos en verificar y listo. Podrán ver que sale la cantidad de veces que el código ha sido revisado en la página. En este caso sale 2 porque ya había hecho una prueba. Pero acá podrán ver cómo le sale cuando el código ha sido puesto por primera vez. Ahora pasaremos al unboxing propiamente dicho. Dentro de la caja encontramos un manual, la garantía, el power bank que viene en su bolsa protectora, en el cual podemos visualizar en su parte frontal la palabra Redmi. Los laterales de la batería vienen rugosos para un mejor agarre. Asimismo, en un lateral podremos ver un botón que nos sirve para poder ver el nivel de la batería. Al despegar este sticker visualizamos las entradas de carga, en total son 4, de los cuales 2 son del tipo A, uno es USB-C y el otro micro USB. En la parte trasera visualizaremos la capacidad de la batería impresa. Y finalmente en la caja encontraremos el cable micro USB con entrada tipo A. Ya pasando al revisado propiamente dicho, voy a comenzar explicando lo de los puertos de esta batería. Debemos de considerar que existen 4 puertos. Hay 2 del tipo A, hay uno que es micro USB y el otro que viene a ser la entrada tipo C. Debemos de considerar que los puertos del tipo A son los puertos de salida de energía. Esto quiere decir que la batería va a cargar otros dispositivos a través de estos 2 puertos. Si nosotros intentamos cargar la batería a través del micro USB o de la entrada tipo C, pues esto no va a ocurrir, porque estos dos son de entrada solamente. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estos 2 puertos vas a poder cargar la batería. No es en doble vía la energía, solamente para que lo tengan en cuenta. Así que, en conclusión, por estos dos vamos a cargar nuestro celular, audífonos y otros dispositivos, y a través de estos dos vamos a poder cargar la batería Xiaomi. Ahora vamos a pasar a explicar lo que significan las luces en esta batería. En total tenemos 4 LEDs. Como podrán ver ahí, cada LED va a significar el 25% de la carga de la batería. Es decir, que cuando se prenda un LED tendrá el 25, 2 el 50, 3 75 y con los 4 el 100%. Ahora, nosotros en la batería también tenemos un botón que por si acaso no viene siendo el botón de encendido, ya que la batería solamente con tal de conectarlo hacia el dispositivo que queremos cargar lo va a hacer automáticamente. Y si es que nos preguntamos cómo es que se apaga, este dispositivo se apaga automáticamente. Este dispositivo nos va a poder servir para dos cosas. La primera es poder ver el nivel de la batería que tienen nuestros dispositivos, y la segunda cosa es para poder cargar dispositivos con una batería, digamos, pequeña, como lo puede ser un smartwatch o quizá tus audífonos. Ahora voy a proceder a presionar el botón para que puedan ver la funcionalidad de los LEDs.
Acá ya he presionado el botón una sola vez y como pueden observar los 4 LEDs se están prendiendo. Esto quiere decir que el nivel de la batería es de 4. Si hubiera estado un poco menos, hubiera estado en 3 y así sucesivamente. Por lo que podemos deducir que nuestra batería ahorita está cargado al 100%, lo cual es verdad porque lo he dejado cargando hasta su máxima capacidad. Ahora, si es que nosotros presionamos el botón 2 veces, nos vamos a poder dar cuenta que los LEDs se están prendiendo una vez cada uno. Esto nos quiere decir que el dispositivo ya está listo para poder cargar otros dispositivos más pequeños, como ya les había mencionado, que puede ser un auricular o quizá tu smartwatch. Como dato, tienen que considerar que cuando ustedes compran la batería, de fábrica les va a venir con solamente un punto de batería. Esto concuerda a lo que nos indica el manual, ya que si nosotros vamos a dejar de usar la batería por mucho tiempo, el fabricante recomienda de que debemos de guardar la batería solamente con la mitad de la carga o inferior, más no que se quede en cero o guardarla con su máxima capacidad. Otra cosa a considerar es el cable micro USB que nos viene en la caja. Cuando intenté cargar el cargador, me di con la sorpresa que este cable era muy corto. Por lo tanto, yo recomiendo que usen un cable propio de ustedes que sea mucho más largo, ya que el fabricante en su manual nos recomienda de que nosotros hagamos la carga de este cargador sobre superficies que puedan disipar el calor y no ponerlo, por ejemplo, sobre el sofá o en nuestros bolsillos, por ejemplo. Igual este cable es tan corto que no nos va a permitir casi tener mayor maniobrabilidad en lo que respecta a la carga de este dispositivo. Esta batería portátil de Xiaomi puede ser cargado con cualquier cargador sin problema alguno. En mi caso yo uso mi cargador personal que lo uso para el celular. Ustedes pueden ponerle de 33 watts, que es una carga mucho más rápida, o de cargas inferiores. Sin problema alguno va a funcionar. En mi experiencia personal de uso, yo tengo un Samsung Galaxy S10e. Este celular es con el cual yo grabo mis videos. Tiene una batería de 3100 miliamperios, que es una batería muy baja, ya lo sé. Tienen que considerar que la batería no va a poder cargar las veces que ustedes van a suponer al hacer la división de los 20.000 miliamperios. Por ejemplo, si es que su celular tiene 4000 miliamperios, ustedes pensarían que lo va a cargar 5 veces, pero no es así. El rendimiento real siempre va a ser inferior. En mi caso personal, con mi celular, he podido llegar a aproximadamente 5 cargas en total. Yo había esperado de que se hicieran 6.5 cargas, o sea, 6 cargas y media. Sin embargo, esto no fue posible. Ahora, también hay que considerar hechos como que la carga yo lo hice, algunas con el celular, por ejemplo, apagado, otras con el celular, digamos, en funcionamiento, en un funcionamiento medio, no demandante. Y bueno, a pesar de todo esto, el celular cargó bien porque solamente estuvo como que una carga menos de lo que yo suponía que iba a poder dar. En lo que respecta a los tiempos, mi celular lo cargó en el tiempo con el que yo cargaría con mi cargador normal. Así que más o menos se demoraba 1 hora y media aproximadamente y me salía el mensaje de que había una carga rápida. Por lo tanto, bien en ese aspecto. También hice la prueba con un Samsung Galaxy S20 Plus. Lo cargó de una forma normal, como si los cargaras con cualquier cargador hacia la pared. Hay una cosa a considerar. Este celular viene con cable USB tipo C por ambos lados. En este caso, este cable no aplicaba a la carga por el cargador de Xiaomi. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que la entrada C nada más sirve para poder cargar la batería, más no para poder cargar nuestros dispositivos. En este caso, como podemos ver en las imágenes, el celular no cargaba. Sin embargo, podíamos ver las luces LED de la batería de Xiaomi que se estaba cargando. Entonces prácticamente estábamos pasando la batería del celular hacia la batería de Xiaomi. Si te preguntas si este cargador puede cargar dos celulares a la vez, pues la respuesta es que sí. Pero debes de tener en consideración de que si pones dos celulares a cargar, la carga de 18 voltios será distribuida entre los dos celulares.
por lo que muy probablemente no vayas a tener la carga rápida en ninguno de los dos. En un iPhone, eso sí, tendrías que tener el cable que conecte el tipo A hacia el cargador Xiaomi y el cabezal que vaya de Lightning o el tipo C dependiendo del conector que tenga tu iPhone. Si te preguntas si esta batería se calienta cuando está en uso o cuando está cargando, pues la respuesta es que no. La batería se va a mantener digamos a una temperatura normal, llegando tal vez hasta un poco tibio, pero solamente eso. Lo que sí se va a calentar es el cargador de la pared. Eso sí, llegas a temperaturas muy altas, pero lo que respecta al cargador de Xiaomi como tal, no ocurre. La batería de Xiaomi va a poder ser capaz de cargar tu celular mientras estás cargando el mismo cargador. Finalmente, en lo que respecta a portabilidad, yo lo he cargado en una mochila y en una mochila no he sentido tanto el peso. Sin embargo, si lo pones en un canguro o tal vez en una muslera, el peso sí se va a hacer un poco más notorio. En promedio, la batería para que llegue a su 100% va a demorar unas 8 horas aproximadamente en cargar con un cargador, digamos, de los normales. Si es un cargador, digamos, de carga lenta, va a ser mucho peor. Pero si vas con un cargador mucho más potente, he leído en foros y demás que aproximadamente demora en cargarse en su totalidad en 5 horas. Ya llegando a las conclusiones finales, puedo decir de que esta batería de Xiaomi es una gran opción y vas a poder cargar muchas veces tu celular y diferentes dispositivos que tengas a la mano. Como puntos en contras tenemos el peso de la batería, así como el cable micro USB que viene en la caja. Es muy corto, así que principalmente esos vendrían a ser sus defectos. Pero en todo lo demás está muy bien. Bueno amigos, les agradezco mucho por haber ingresado a este video. Dejen su like, suscríbanse al canal y pongan en los comentarios qué les gustaría ver próximamente en los siguientes videos. Un saludo muy grande a todos ustedes y hasta la próxima.